como no sé si vieron la propaganda, porque a partir de esta semana va a haber un spot, por así decirlo, ¿no? De quién tiene a cargo la palabra, o sea, quién va a transmitir lo que el Señor le puso en su corazón. Esa es la realidad, ¿no? Mi oración cada vez que voy a hablar es que el Santo Espíritu de Dios hable y sea Él el que nos traiga el mensaje, porque nosotros no somos más que transmisores, ¿no? Eso sería lo bueno, que podamos transmitir lo que el Señor quiere para mí primeramente y para toda la congregación que adoramos el nombre del Señor aquí y damos testimonio, donde el Señor nos puso aquí en Húsares 1856. Y vamos a hablar un poco de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Y recién cantamos qué sería de nosotros sin el Señor, ¿no? Si no lo hubiéramos conocido. ¿Qué sería de nuestra vida? Tendríamos por ahí los mismos problemas que tienen aquellos que viven sin una fe, sin una esperanza, ¿no? Y la fidelidad de Dios. En primer lugar, voy a leer la definición que la encontré acá, de fidelidad, la definición de un diccionario castellano, no bíblico, para ver qué es la palabra fidelidad. Dice, la fidelidad es la virtud de ser leal, constante y honesto en el cumplimiento de compromisos, afectos o deberes hacia una persona, causa o idea. Y dice, implica, acá viene lo que debemos hacer, ¿no? Firmeza en la fe y confianza, aplicándose a relaciones humanas, pareja, amigos, valores morales. ¡Qué bárbaro! Es increíble que el diccionario secular ponga que implica firmeza en la fe. Y si hablamos de fe, es uno de los frutos del Espíritu, ¿no? Vamos a leer Gálatas 5, muy conocido, ¿no? Yo me lo aprendí de memoria con una regla mnemotécnica, para no olvidarme, ¿no? Pero es lo central de ese pasaje del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22. Escribe Pablo a los Gálatas, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, en el centro. Y sigue mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. No hay nada que nos puedan acusar si vivimos de esta manera. Es la manera de tener una vida irreprochable para Dios y para el mundo. Para el mundo también, porque si hacemos la voluntad de Dios, nadie nos va a tener nada por qué señalar. No vamos a cometer errores, no vamos a cometer pecados voluntarios, ¿no? O debería ser lo que intentamos, ¿no? No practicar el pecado. Somos humanos, tenemos todavía la vieja naturaleza que tratamos de arrinconar y muchas veces la dejamos crecer y nos impide vivir de la manera que Dios diseñó para nosotros. Pero vemos que la fe está en el centro de todos los gajos de ese fruto del Espíritu. Porque es el fruto, no son muchos frutos, sino que es el fruto del Espíritu con muchas facetas. Y la central es la fe. Por eso la fidelidad es tan importante, ¿no? Tener fe.
No podemos ser fieles si no tenemos fe. ¿Cómo vamos a ser fieles a algo en que no creemos? Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Tenemos fe cuando subimos a un colectivo y tenemos fe que el chofer no va a chocar en la primera esquina. Y no lo vemos, pero sí, subimos confiados en que el chofer va a tener la buena predisposición de cumplir las reglas de tránsito, no dejarse llevar por los problemas personales. Y confiamos, pero ¿cuánto más importante es tener fe, la misma fe que tuvimos un día cuando nos hablaron y recibimos a Cristo como Salvador? Fe en aquel que venimos a recordar hoy como es su voluntad. Y acá encontré la fidelidad de Dios nunca ha dependido de nuestra perfección. Eso es importante a tener en cuenta. No depende de lo que nosotros somos porque somos imperfectos. Nadie es perfecto por más conocedor de la palabra que sea, ¿no? Al contrario, cuanto más conocemos de la palabra, tenemos una responsabilidad mucho mayor, porque se acaban las excusas. Puedo tener excusas de no conocer algo, entonces por omisión, por no conocer, por no saber, cometemos un error, pero cuando ya conocemos, ya depende de nosotros. Entonces, no hay nadie que sea perfecto. El más conocedor tiene mayor responsabilidad. El Señor le dijo, al que se le dio más, se le exige más. No es tan sencillo. Muchos anhelan un puesto, una jerarquía, sin saber la responsabilidad que conlleva eso, ¿no? Y tanto en lo humano como en lo espiritual, desgraciadamente, ¿no? Que hay gente que vive pensando en escalar posiciones, omitiendo la voluntad de Dios. Si Dios no me quiere en esa tarea, por más que yo la anhele, la busque, no es de Dios, no va a ser de bendición. ¿Y cuántos fracasos hay por querer hacer mi voluntad y ponerme en un puesto donde Dios no me llamó? Y los desastres que se armaron en congregaciones, en muchos lugares, ¿no? Por no ser fieles a lo que Dios nos dio a nosotros. Vamos a leer un pasaje en 1 Corintios 1, 4 al 9. La iglesia de Corinto es una iglesia con muchos problemas. Parece una iglesia muy actual, ¿no? Porque tiene pecados de todos los que vemos en la farándula y en el mundo, ¿no? Todos los pecados que vemos por ahí los hacían los corintios hace 2000 años. Es como si viéramos un streaming y escucháramos cualquier cosa, o escuchamos a un cantante de esos de cumbia villera o cosas así. Bueno, eso eran los corintios en su manera, ¿no? Y Pablo les escribe algo, le dio mucho trabajo a esta iglesia, ¿no? 3 cartas le tuvo que escribir, 2 que conocemos y una que no está dentro del canon, pero le dio mucho trabajo a esta iglesia. El mismo trabajo que le damos nosotros al Señor, ¿no? No nos vamos a hacer que somos santos, ¿no? Cada uno tiene sus miserias que arrastra desde el pecado original, ¿no? Y luchamos cada día contra eso. Y escribe acá Pablo, en el versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Qué importante Pablo orando siempre, en cada carta orando por aquellos que le había predicado para que tengan vidas como Dios quiere, ¿no? Orando por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. La gracia de Dios que fue dada en Cristo. Acá eso venimos a hacer memoria. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia. No nos falta conocimiento, ¿eh? Debemos buscarlo, pedirlo a Dios. Si alguno tiene falta de fe, pídele a Dios. Si alguno tiene falta de conocimiento, el Espíritu Santo es el encargado de Dios para hacerlo, para revelarlo lo que Dios no quiere para nosotros. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada
os falta. Cuando nos piden hacer algo y nosotros decimos, no, no sé, no puedo, no tengo, nada nos falta. Todas las herramientas para hacer lo que Dios quiere tenemos. Ahora, si queremos hacer algo que Dios no quiere, no vamos a tener las herramientas. Él nos dio dones para hacer lo que Él quiere que hagamos. Las sendas que Dios hizo para que anduviéramos en ellas son individuales para cada uno. Dios nos hizo únicos a cada uno, con características distintas. La genética es algo impresionante y los millones de combinaciones que hay, por eso nos hizo distinto. Cuando alguien dice que Dios es aburrido es porque no conoce nada. No ve la naturaleza, no ve las estrellas, no ve los colores, no ve las flores, los pájaros. Dios es un Dios de diversidad, ahora que está tan de moda esa palabra. Lo que llaman diversidad ahora es libertinaje y es transversar lo que Dios creó, ¿no? La diversidad está en que somos todos únicos e irrepetibles. Dios pensó en mí cuando me creó y pensó en vos, exclusivamente en vos, con tus características, con tus luchas, para cumplir la voluntad que Él tiene para vos y para mí. En toda ciencia, y dice el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta. Lo voy a repetir, no pongamos excusas para servir a Dios. Nada nos falta. Nada nos falta. En ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Y acá viene el deseo, el diseño de Dios para nosotros, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible, que nadie nos pueda señalar, como decíamos. Que nadie tenga nada que decir de nosotros, que nadie tenga por dónde agarrarnos. Irreprensible quiere decir sin manija, no tienen nada para decir, para agarrarnos. Ah, pero vos dijiste esto y hiciste aquello. No tener nada de donde te puedan agarrar. Irreprensible, no te pueden aprender. Y dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La fidelidad de Dios. Ahí tenemos un patrón a quien imitar, ¿no? Para ser fieles. Y vamos a leer unos pasajes rapidito de la fidelidad de Dios. Los voy a buscar para hacerlo más rápido porque son muchos y después la hora se pasa. Y los voy a buscar con la YouVersion. Y de paso te digo que si nunca bajaste la aplicación, es muy buena para los chicos, para todos, para tener la Biblia en cada lugar. Y si te da vergüenza llevar un ejemplar, como nos pasó cuando éramos adolescentes, nos daba vergüenza ir con la Biblia abajo del brazo. Algunos en una época se compraron una Biblia chiquitita así, para poder tenerla en el bolsillo, así chiquitita. No sé cómo leían, pero porque le daba vergüenza llevar una Biblia grande. Acá la pueden tener y utilizarla en cualquier momento. Y utilizarla bien. Tantas porquerías salen de acá, de la red, literalmente porquería, perdón por la palabra, pero entra la basura más grande del mundo, entra por acá. Satanás llegó a eso de poner pornografía, suicidios, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Pero podemos tener la palabra de Dios en cada momento y la ayuda para testificar lo que hace bien, lo que Dios quiere. Y poder ganar a otros cuál es la gran comisión que nos dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. En primer lugar, Deuteronomio 7:9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Y qué dice? Hasta 1000 generaciones. Dios es fiel y cumple
todo lo que promete siempre. Fidelidad siempre, hasta 1000 generaciones. En segundo lugar, Salmo 33, 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios fue fiel al crear todo, todo lo que hace es con fidelidad hacia nosotros. Él no hace nada con segunda intención como puede hacer el hombre, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a alguien que se acerca haciéndose el bonito, pero te pide algo, o exige algo, quería algo atrás de la buena acción esa? No venía porque quería tener una buena relación con vos, una actitud, sino con una segunda intención. Dios hizo todo con fidelidad. Recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Todo lo que fue hecho con fidelidad. Y 36:5 de Salmos dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Qué fiel es el Señor, ¿no? Y llega hasta los cielos. Y también podemos leer en el Salmo 119:90, rápidamente, así vemos lo que es Dios y su fidelidad, ¿no? Dice: de generación en generación es tu fidelidad. De generación en generación es tu fidelidad. Dios va a ser fiel con nosotros, es fiel con nosotros, es fiel con nuestros hijos y con nuestros nietos y con todas las generaciones. La fidelidad de Dios no se acorta, sino que nosotros nos acortamos, muchas veces nos apartamos de Él, ¿no? Y después el hombre dice: ¿dónde está Dios? Y resulta que él nunca lo buscó. Le echa la culpa a Dios de tener una vida desastrosa porque él nunca lo buscó. Siempre que buscamos a alguien para echarle la culpa y no asumir nosotros la culpa por nuestros actos, ¿no? Y el mundo dice: ¿dónde está Dios? Y resulta que nunca le buscó para tener una vida con alguien que lo ayude. Aparte, Dios nunca prometió una vida sin problemas, ¿no? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos promete estar a nuestro lado, llevar mi yugo, que ligera es mi carga, ¿no? El Señor te pide que vos hagas tu parte y que pongas el yugo con Él para que te ayude a llevar y a completar lo que te falta. En Lamentaciones 3:23, las Lamentaciones de Jeremías, escribe acá el profeta: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué realidad, ¿no? Cada mañana Él nos da el aliento de vida, nos permite levantarnos en su misericordia, un día más de vida que nos permite estar acá, y nos permite estar acá porque tiene un propósito para nosotros. Si Dios te tiene acá es porque tiene un propósito para vos en tu vida. Él ya dispuso la cosa. Depende de vos y de mí hacer lo que Dios quiere para este día y para la vida que Dios te da aquí en este mundo, ¿no? Nuevas son cada mañana tus misericordias y grande es tu fidelidad. Segunda Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, eso es tremendo, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En su esencia, Él es fidelidad, Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros, ¿cuántas veces le somos infieles, no? ¿Cuántas veces nos avergonzamos de testificar el Evangelio por ahí o hacemos cosas que Dios no quiere? Y después tenemos que arrepentirnos, ¿no? Y por último, porque hay muchísimas más,
versículos, en Hebreos 13, vamos a leer desde el 5, y dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Esto es muy actual, ¿no? Ahora que hay épocas de dificultad económica. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios es alguien que no nos va a desamparar nunca, es fiel. Está en su esencia. Somos su especial tesoro porque su Hijo dio su vida por nosotros. Lo entregó a su único Hijo, santo, puro, para alcanzarnos a nosotros, que Él diseñó un plan y nosotros hicimos todo lo opuesto, lo que quisimos. Entonces, para volver a tener una relación con nosotros, entregó a su Hijo dando su vida en la cruz del Calvario, como vamos a hacer memoria hoy. Y el que decíamos que la fe es una parte del fruto del Espíritu, y es el responsable, el Espíritu Santo, de guiarnos para ser fieles y capacitarnos. Vamos a leer en Juan, que me gusta este versículo. Estamos estudiando el libro de Juan. Si nunca te conectaste al Zoom de los jueves, es bueno que lo hagas para tener comunión, una horita, orar, poner tus peticiones, agradecer y estudiar la palabra. Estamos estudiando, tuvimos el jueves un hermoso pasaje y con Luis, que fue de bendición. Estamos por el capítulo 6, un capítulo que tiene muchas cosas, y él hablaba de creer. Muchas veces somos incrédulos en muchas actitudes. No creemos lo que Dios nos dice en su palabra muchas veces, y por eso fracasamos, ¿no? Por no tener la fe suficiente, ¿no? Pero si creemos, vamos a tener una vida victoriosa, ¿no? Vamos a leer el 16, desde el 7 de Juan 16, 7, y dice: vamos a leer desde el 5, perdón. Pero ahora voy al que me envió, está hablando el Señor Jesús, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? El Señor se lo había dicho muchas veces, ¿no? Y los discípulos estaban ahí dudosos. Dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aclaración: en la antigüedad el Espíritu Santo se iba y venía, no estaba como lo tenemos nosotros. El Espíritu Santo venía en momentos que estábamos bien, y cuando estaba mal, se iba. Nosotros tenemos el privilegio de tenerlo. Dice la palabra: desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Llegamos leyendo: y cuando Él venga, a nosotros ya vino. En ese lugar, en este pasaje tuvo que venir en Hechos 2, en Pentecostés, ¿no? Cuando bajó el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es lo que hace ahora el Espíritu Santo. Te redarguye, y depende de vos si le crees o no le crees, si le aceptás o no le aceptás. Y el destino es la condenación o la salvación eterna del alma, ¿no? De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, le decía el Señor a sus discípulos; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya fue juzgado en esa cruz y murió y pagado su culpa, nuestra culpa en esa cruz. Ya lo venció a Satanás el Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, le decía el Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya lo tenemos. Él os guiará a toda la verdad.
porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo tomará lo del Padre y nos va a hacer saber a nosotros, si buscamos en su palabra, si oramos para pedirle lo que Él quiere para nosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tenemos la posibilidad de conocerle a Dios en toda la plenitud si buscamos, si estudiamos, si oramos y si andamos en sus caminos. O sea que el Espíritu Santo expresa mediante nosotros las cualidades que corresponden a la naturaleza de Dios. Podemos vivir una vida expresando las cualidades de Dios. Él nos creó para eso, pero nosotros hicimos otra cosa y degradamos la creación que Él hizo de nosotros, ¿no? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nos prepara para la vida cristiana. Ya tenemos todo el equipo necesario. Debemos agarrar y usarlo. Pablo habla de la armadura del creyente, ¿no? Tenemos todas las herramientas y tenemos todo el conocimiento acá en su palabra y tenemos comunión plena. Entramos al lugar santísimo en cualquier momento, no como en la antigüedad que entraba una vez al año. Podemos orar al Padre en cada momento, en cada circunstancia, con oraciones largas como la que hacía Pablo o con oraciones cortas como la de Nehemías cuando fue a ver al rey y le dijo, Señor, ayúdame. Y el Señor automáticamente abrió las puertas para que pudiera volver a reconstruir el pueblo que había sido destruido en Israel, ¿no? Y también nos convence de pecado cuando somos infieles, nos redarguye, no nos deja dormir. Apoyamos la cabeza y no podemos dormir porque el Espíritu Santo te dice lo que hiciste está mal. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Esto no es lo que yo quiero para tu vida. Pedí perdón o aceptá el perdón. A veces somos duros para aceptar que otros nos perdonen, ¿no? Y nos creemos que somos demasiado ofendidos y no es digno de recibir el perdón del que nos quiere dar. Qué difícil es eso, ¿no? Luchar contra el viejo, en caso mío el viejo Eduardo, o vos el tuyo, ¿no? Como decía Pablo, el viejo hombre, o la antigua criatura, ¿no? Tratar de arrinconarla para que la nueva creación que tenemos desde que recibimos a Cristo pueda gobernar toda nuestra vida. Y seremos puestos a prueba. Si el Señor mismo fue puesto a prueba, ¿por qué nosotros que decimos que somos cristianos, que nunca vamos a dejarlo, como le pasó a Pedro, que dijo, yo nunca te dejaré, y después al rato lo negó 3 veces? Y cuántas veces nos pasa a nosotros que no, yo nunca te voy a dejar, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca, y señalamos con el dedo a otro y nosotros hacemos lo mismo, porque somos humanos. Y que seremos puestos a prueba. Y vamos Dios nos perdona cuando nos arrepentimos. Nos ponen a prueba y erramos y Dios nos perdona. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y eso no se refiere a la salvación cuando éramos inconversos, sino cuando caemos siendo cristianos, porque andamos y nos ensuciamos. Por eso el ejemplo del Señor lavando los pies de los discípulos. Y Pedro no lo había entendido en ese momento. Cuando andamos por este mundo, en esa época andaban en sandalias, el polvo del mundo se le pegaba a los pies, por eso se lavaba los pies, para demostrar que el Señor te vuelve a restablecer la comunión cuando pecamos y nos apartamos de Él. Si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Pero hay algo muy bueno en 1 Corintios 10:13 que dice, vamos a leerlo, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
O sea, no podemos decir esto es insoportable. ¿No? Yo caí porque nadie puede soportar esa tentación. No, no es así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tenemos excusa. Caímos porque somos pecadores. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y eso es una realidad. No sé, yo creo que cada uno la vivimos, ¿no? Tenemos una tentación y está la salida ahí y muchas veces elegimos tomar la salida para no caer y otras veces elegimos seguir con la nuestra. Y después nos arrepentimos y viene el Espíritu Santo y nos redarguye y ahí ¡blum!, caemos y tenemos que pedirle perdón al Señor. Pero Señor, perdóname, y eso que vos me advertiste, que no tenía que hacer eso, pero nosotros lo hacemos igual, ¿no? No tenemos la excusa. El Señor no nos va a probar de una manera que no podamos soportar. Él nos da juntamente con la tentación la salida, nos muestra todo, tenemos todas las herramientas para vivir una vida santa. Y nosotros elegimos que seguir. Dios nos dio libre albedrío, desde creer o no creer hasta de vivir una vida santa o una vida carnal, con las consecuencias que vamos a sufrir, porque cada decisión que tomamos tiene su consecuencia. Y Dios nos perdona, pero la consecuencia de nuestros actos queda. Eso va a quedar hasta que el Señor nos transforme en una manera que podamos entrar en su presencia y podamos alabarle por la eternidad. Nos da paz. Este hermoso pasaje de Filipenses que me encanta, Filipenses 4:7, una hermosa carta, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos da paz cuando le buscamos. Si estamos ansiosos, con problemas, vayamos a Dios, que Él nos da paz. Mis pasos dejo, mis pasos doy, dijo el Señor. Yo no la doy como el mundo la da. No se turben vuestro corazón ni tengan miedo. Eso te dice el Señor. Vos estás con tribulaciones, anda al Señor, que Él te puede dar la paz para sobrellevar el problema. No quiere decir que te lo sacó instantáneamente. Si es su voluntad, te lo puede sacar en un segundo o no. Pero te va a ayudar a sobrellevar los problemas. Andar por este mundo no solo, sino con alguien que te ayuda a sobrellevar los problemas. Y limita el poder de Satanás en nuestra vida. Qué importante es esto. Segunda Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El Señor es fiel, nos va a guardar y va a limitar el poder de Satanás. ¿Se acuerdan la historia de Job? Le dijo, y vos Job es perfecto porque vos le das todo, le diste posesiones, le diste 10 hijos, le diste todo, una casa sin problema. Quítale las cosas, vas a ver cómo te niega. Y Dios le dijo que sí a Satanás, lo probó, le quitó todas las posesiones. Y después dice, sí, pero le diste salud, tiene muy buena salud. Y Dios le dijo, sí, tocale la salud, pero no le toques la vida. Dios limita a Satanás. Dios limita, no nos va a dejar solo el Señor. Y Job no lo negó, ¿no? A pesar de que tenía una esposa que pateaba en contra y amigos que eran enemigos y le echaban la culpa de todo, quizás por envidia, ¿no? Como pasa, ¿no? Cuando ven que alguien anda en la voluntad de Dios y prospera, muchos le tienen envidia, ¿no? Y empiezan a hablar mal de porque, si yo soy menos, ¿por qué yo no tengo lo que tiene él? Y bueno, vos viví una vida de santidad como la de Job y vas a tener toda la bendición que Dios
te quiere dar por vivir una vida de santidad. Pero si vivís una vida desastrosa, no esperes la santidad, las bendiciones de Dios, porque sí. Es así, ¿no? El Señor es lógico. Hace cosas imposibles, pero no nos pide una vida, locuras en la vida, sino cosas. Él hace lo sobrehumano, pero nosotros tenemos que hacer de lo nuestro. Él nunca nos pide una vida de tirarnos en la cama y no hacer nada y esperar que las cosas vengan, ¿no? El Señor nos creó para trabajar, lo puso a Adán y a Eva y les dijo poner nombre a todos los animales del mundo, y trabajar el huerto, fructificar, y después les dijo y llenar la tierra. Tenían labor para hacer desde la creación del hombre. Y hay muchos que esperan que el Señor les dé todo sin hacer nada. Y no es así la matemática de Dios. No nos creamos eso. Si alguien te quiere decir de la prosperidad viene por el esfuerzo tuyo. Dios te pide que vos hagas lo que podés hacer y lo que no, lo va a hacer Él. Y te va a dar lo que Él diseñó para vos, de acuerdo a tu capacidad para administrar lo que te va a dar. Si vos no tenés capacidad para administrar muchos bienes, no te va a dar muchos bienes. No te la creas. Dios te va a dar lo que seas capaz de administrar. Tenemos casos de hombres de Dios que Dios le dio mucha plata y la usaron sabiamente y Dios le daba más y hizo grandes obras que estamos disfrutando hoy día porque hicieron la voluntad de Dios y pusieron los bienes a disposición de Dios. Pero si vos no tenés capacidad, no le pidas a Dios que te dé riquezas si vos no sabés administrar, porque no te la va a dar. La fidelidad es una evidencia de que andamos en el Espíritu. Dijimos que es un fruto del Espíritu. Y si tenemos amor, si tenemos gozo, si tenemos paz, si tenemos paciencia, si tenemos benignidad, si tenemos bondad, si tenemos fe, intensa fe de fidelidad, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas cosas me falta agarrar de ese fruto a mí que muchas veces no las manifiesto como debiera, ¿no? Pero un estilo de vida fiel significa que vivimos consagrados a Dios y solo a Él seguimos. Vivir consagrado a Dios no significa vivir en un monasterio, sino tener una vida que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios, en la labor que Él nos haya dado para ganarnos el sustento y en la tarea que Él nos dio para hacer en la obra. Vivimos consagrados a Dios significa vivir en dependencia a Él, tener una vida que hace lo que Él quiere que hagamos e intentar hacer lo que Él quiere. Somos leales. La definición hablaba de lealtad, ser leal. Y en un mundo donde están las traiciones a flor de piel, ¿no? Vemos en la política, en las relaciones comerciales, la infidelidad que hay, las tramoyas, las estafas que están a las órdenes del día y ni desde la cárcel dejan de estafar. Le dan un teléfono para que siga estafando gente desde la cárcel y hemos visto hermanos que desgraciadamente han sufrido de eso en la congregación, ¿no? Gente que ha sido estafada en la buena fe y el cristiano es leal. La lealtad. Hacemos lo que proclamamos. O deberíamos hacer lo que proclamamos. Esa es la realidad, ¿no? Es intentar hacer lo que decimos. Lo que yo digo es lo que primero tengo que intentar hacer, ¿no? Damos lo que prometemos y ayudamos en lo que nos hemos comprometido. Esa es la meta, ¿no? De hacer lo que el Señor hizo, ¿no? El Señor no prometió nada de lo que nos dio. El cristiano, cuando anda por fe, es inquebrantable. Mantenemos nuestra fe sin importar lo que esté sucediendo. Lo que decíamos, a pesar de los problemas debemos confiar en el Señor. Vamos a leer Filipenses 3. Desde el 12. El ejemplo de Pablo, ¿no? Dice,
siempre lo digo porque es una lucha, ¿no? La vida cristiana, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Si no nos ponemos un objetivo alto, no vamos a crecer. Si nos ponemos un objetivo que está a nuestra altura, vamos a seguir siendo como estábamos, enanos espirituales. Para querer ser más, tengo que apuntar a lo más alto, a la perfección, a lo más alto. Entonces, intentando ir a lo más alto, voy a crecer un poco cada día. Eso es lo que dice Pablo. Apuntar alto, apuntar al estándar de Dios. Ese debe ser el tratar de andar en nuestra vida. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, no mirar atrás. ¿Y qué como dijo Pedro, ¿no? Cuando, en Juan 20? ¿Y qué de cuando hablaba de Juan? El Señor estaba teniendo una conversación impresionante con Pedro, de su vida, de cómo él había caído y cómo Dios lo estaba perfeccionando para hacer lo que fue después de predicar y que se convierta en 5.000 y todos los milagros que hizo Pedro, ¿no? Y ser pastor en la iglesia de Jerusalén. Y dice, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, me olvido de lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, sí, y si otra cosa sentid, esto también os lo revelará Dios. Posicionalmente somos perfectos, pero debemos perfeccionarlo. Es una paradoja, ¿no? Dios nos ve perfecto en nuestra alma, pero nuestra vida no es perfecta. Debemos procurar la perfección. Y si somos obedientes a lo que Dios dice, acá puse 3 puntos. Seguir a Dios con excelencia. Esto es difícil, ¿no? En un mundo argentino de chapuceros o de falsificadores, tenemos ahí todo falsificado. Somos los reyes de lo trucho. Y nos conocen por eso. Y decimos que vamos a pagar la deuda y no la pagamos, entonces ahora nadie nos quiere prestar. Y somos así por naturaleza. Hay falsificación de lo que se les ocurra. Pero debemos servir a Dios con excelencia. No podemos ser cristianos que decimos una cosa y hacemos otra. Debemos hacer lo mejor para el Señor dentro de nuestras posibilidades, lo mejor que podemos. Lo mejor que podemos con las herramientas que Dios te da. Eso es lo que tenés que probar. Si hicimos lo poquito, pero era todo lo que podías hacer, entonces lo hiciste con excelencia. Como la ofrenda de la viuda que le dio centavitos, pero era todo lo que tenía. Y dio más que los otros que tiraban las monedas de allá arriba para que todos escuchen cómo ofrendaba. Qué grande que soy, cómo ofrendo. Y tiraban para que haga mucho ruido y todos sepan que estaba ofrendando mucho. Vio el corazón de esta mujer. Con las herramientas que tenés, Dios quiere que la uses para su gloria. Somos fructíferos. Nuestra vida marca la diferencia e impacta a los otros. Aunque no sepamos, siempre hay alguien que te está mirando. Y depende de vos si sos un buen ejemplo o un mal ejemplo para el Evangelio. Puede ser de bendición o ser una traba para el Evangelio, ¿no? Una desgracia para el testimonio. Cuando somos fieles, somos fructíferos y nuestra vida impacta con las herramientas que Dios nos dio. Vuelvo a repetir eso, no queriendo hacer lo que hace el otro si yo no tengo las herramientas. Yo no puedo pretender tocar el piano si no tengo brazos. Disculpen el ejemplo, pero es así. Hay muchos que quieren tocar el piano y Dios no le dio brazos. Nunca van a ser de bendición tocando piano si no podés hacer las cosas que Dios no te dio los dones para hacer. Es burdo el ejemplo, pero no, es así. El que es brazo no es oído y el que es cuello no es pie. Cada uno tiene su parte en el cuerpo de Cristo. Cada uno somos una célula, pero sin esa célula funciona mal el cuerpo. Si no tenemos el dedo chiquito del pie, nos tambaleamos.
y nos podemos caer. Por más fuerte que esté la cabeza y el cuello, se cae el cuerpo. Y después todo el mundo tiene que levantar, todo el cuerpo tiene que ayudar a levantarlo, ¿no? Y que es más difícil restaurar que destruir, ¿no? Hay un dicho que dice que la confianza tarda años en crearse, pero en un segundo se destruye. Y es así, es así. Debemos procurar tener vidas para Dios, siguiendo el ejemplo de Él. ¿Y cómo es posible esto? El conocido pasaje de Juan 15, muy conocido, Juan 15:5, y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva fruto. Mucho fruto, dice, porque separado de mí nada podéis hacer. El 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. No las palabras de Eduardo, mis palabras, lo que dice la Biblia. Porque nosotros no hablamos nada que esté fuera de acá. Y por eso tiene que verificar todo lo que le estoy diciendo, por eso damos los pasajes para que no piensen que son palabras mías, que es una cosa que se me ocurre a mí, sino que es palabra de Dios. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Paréntesis, si está dentro de la voluntad de Dios, si es agradable y perfecto. No si quiero hacer algo, pedir algo para satisfacer mi carnalidad. Si está dentro de lo que Dios diseñó, pueden pedir lo que quieran, que Dios se lo va a dar. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Y dice el 9, como el Padre me ha amado, así yo os he amado, dice el Señor Jesús. Y dice: permaneced en mi amor. ¿Qué quiere decir permanecer en el amor? Quiere decir que lo imitemos al Señor y como Él nos ama, debemos amar al otro, por más que no nos guste. El Señor se juntó con los fariseos, y los fariseos hablaban peste y lo querían matar, y Él y cenaba con ellos. Y le conocía el corazón y sabía que estaban poniéndole una tentación para hacerlo caer. Y el Señor se juntaba con ellos. ¿Cuánto más nosotros que fuimos perdonados de tantas cosas y a veces nos perdonamos una pavada al hermano y nos ofendemos por años y no queremos perdonar? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Quiere decir que muchas veces no tenemos amor porque no guardamos los mandamientos de Dios. Por ahí los conocemos, pero no los guardamos. No quiere decir que los ignoran, que no los guardan. O sea, los conocemos, pero no los guardamos. Es grave. Ahí no tenemos excusa. No podemos decir yo no sé. Los conocemos y no los guardamos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Es difícil la fidelidad? ¿Ser fiel como Dios? Sí, pero debemos apuntar a eso, como decía Pablo. Debemos tratar de hacer cada cosa con fidelidad para bendecir a los que nos rodean y ser de bendición la congregación, para que los que están enfrente, en vez de poner la cumbia o la música, todo lo que da para que no se escuche este mensaje, pueda venir y escuchar el mensaje de salvación que puede transformar su vida. Que el Señor nos ayude a tener vidas que busquen la voluntad de Dios y podamos encontrar las herramientas, que ya las tenemos, agarrarlas y ponerlas por obra y tener vida fructífera, sabiendo que cuando vengan las pruebas tienen un límite. El Señor nos va a dar la salida para no caer en eso. Y si buscamos hacer su voluntad, como leímos recién, vamos a tener vidas gozosas. No porque tengamos todo lo que querramos,
sino porque tenemos a alguien que nos ayuda a sobrellevar esta vida, hasta que Él nos venga a buscar. Hasta que Él nos venga a buscar, entonces ahí nos va a transformar y ya no vamos a tener un cuerpo como este que se degrada, sino uno perfecto para alabar a aquel que quiso nuestras almas redimir por la eternidad. Adorarle por la eternidad al Señor y ver la gloria de Dios, no ver a Dios, sino ver la gloria de Dios y ver a su Hijo, el que murió por nosotros. Y esa obra que hizo en la cruz del Calvario, de la cual vamos a hacer memoria y vamos a adorarle haciendo memoria de esa obra, va a ser por la eternidad. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a intentar y proseguir, como dice Pablo, no que lo haya logrado, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo que fui formado. Que el Señor nos bendiga.